Muy buenas noches, hoy día miércoles 29 de abril. Tenemos el placer de contar con el doctor Pedro Romero, aquí desde la plataforma de científicos.p en Instagram. Vamos a conversar un poco acerca de pseudociencias, del origen de esta hipótesis de creación del virus del COVID en China, en un laboratorio. Vamos también a conversar un poco acerca de lo que está haciendo él en Perú. Él es doctor en evolución, biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, Biólogo de San Marcos, pero que trabaja actualmente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y nos va a contar un poco desde su punto de vista si este virus es o no creado en el laboratorio. Previamente a eso vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que son las pseudociencias, pseudoterapias y todo esto que nos ha bombardeado de noticias estas últimas semanas. Yo soy Nahuel Monteblanco, colaborador de científicos.p desde París. Soy doctor en nanotecnología. No soy biólogo, pero esperemos que el doctor Romero pueda conversar con nosotros de una manera divulgativa y nos pueda hacer entender un poco esto que está sucediendo. Vamos a ver cuando se conecte para poder invitarlo a charlar. Antes de esto, quisiera comentarles que es muy importante que a nuestras familias, a nuestros parientes, les comuniquemos y conversemos con ellos porque se están transmitiendo muchísimas noticias a través de redes sociales. El aumento de redes sociales ha hecho pues que las noticias y las pseudociencias aprovechen, los fake news estén por todos lados, las pseudoterapias contra el coronavirus también estén eh, en todos los WhatsApp de nuestros padres, de nuestros tíos. ¿Quién no ha recibido una terapia y ha tenido que explicar que esto no es cierto? No hay que olvidarnos que el cerebro humano ya ha sido estudiado hace muchísimo tiempo y sabemos que tiende a haber patrones donde no hay, tiende a unir lazos, el A y el B. Por ejemplo, si ustedes piensan en alguien y llaman por teléfono y esa persona los llama por teléfono, ustedes van a asociar y van a recordar siempre que yo pensé en alguien y me llamó por teléfono. Pero no van a acordarse de las cuántas veces ustedes pensaron en esa persona y no los llamó. También tenemos algo que se llama el sesgo de pertenencia, que es como un filtro con el cual nosotros separamos aquellas explicaciones y aquellas noticias que no van de acuerdo a lo que estamos, eh, a lo que tenemos ya como conocimiento, sea desde el niño, sea porque creemos en esto, sea una creencia, algo espiritual, quién sabe. Por ejemplo, yo puedo creer en algo desde muy chico, mi abuela me dijo que esto funcionaba como alguna medicina, entonces cuando yo escucho hablar de eso y sea positivo, lo voy a guardar, lo voy a recordar, pero no voy a recordar aquello que me explique que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estoy tratando de reafirmar aquello en lo que pienso, ¿no? Y esto viene a colación de todas las noticias que han llegado y han inundado redes, ¿no? El doctor Romero ya llegó, así que creo que partiendo de pensamiento crítico el día de hoy, siempre cuestionando las cosas que digamos aquí, porque la ciencia es así, cuestionarnos, así avanzamos. Vamos a invitarlo para conversar un poco. A ver, vemos que no hay problema. Pedro, buenas noches. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes por aquí. Perfecto, bien, bien, de salud todavía bien aquí. Ya sabes que aquí en Francia ha sido muy dura esta cuarentena, como ustedes, llevamos 46 días creo, como ustedes, 3 días más que ustedes, pero aquí ha sido muy dura la cantidad de infectados y fallecidos ha sido muy alto. Así que nosotros no nos movemos de la casa, estamos tratando de no salir para no cuidarnos, pero siempre pensando en Perú y en los familiares y los seres queridos, ¿no? Espero que tú y los tuyos estén bien. Sí, saludos a Vivi primero, Yo le creo que voy a está por decir ahí. sí, Sí, muchas todo gracias. bien. Sí, a mí me tocó la cuarentena aquí en casa. Yo vivo en Lima, en San Martín de Porres, muy cerca de la Universidad Cayetano, que es donde trabajo ahora. Y la estoy pasando con mi mamá. ¿Sí? Mi mamá es una persona mayor de más de 65 años, así que básicamente la tengo en una cuarentena dentro de la cuarentena, ¿no? Tratar de Sí, que se quede bastante en casa. Yo trato de salir a comprar muy temprano cuando hay menos gente, ¿sí? Tengo la buena suerte y la mala suerte de vivir en un mercado, quizás uno de los mercados más grandes de la zona, caracho. y eso significa que hay mucha gente por aquí andando, ¿no? Entonces, hay horas en las cuales es imposible salir,
y trato de salir súper temprano, ¿no? Como yendo a comprar pan una vez a la semana. Ah, Y lo bueno es que los comercios abren también súper temprano. Desde las 7 de la mañana están bastante activos. Así que perfecto. se Voy puede a hacer tratar. cosas bien temprano y luego ya volver a casa, dejar las cosas, bañarse y comenzar el día, ¿no? Ah, muy bien. Hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. En mi caso es igual. En Lima, mi hermano es el que se encarga de mis padres para que no tengan que salir ni nada por el estilo, ¿no? Creo que ahí está la cámara mejor. Pedro, cuéntanos un poco. Tú estudiaste biología en San Marcos. Sí, yo estudié en San Marcos biología y dentro de esta carrera había una mención en ese tiempo, ¿sí?, de genética y biología celular. De eso ya hace bastantes años, empecé en 2002, creo, y acabé en 2006, imagínate, ha pasado ya bastante tiempo. Y por supuesto que mis padres no querían que estudiara esa Ujú. carrera, ¿no? Porque, no sé, pues viniendo de una familia digamos, recursos no muy altos, ¿no? Entonces, de colegio nacional, y decían, no, mejor estudia o medicina o estudia alguna carrera que te dé más plata. Claro. Pero tuve suerte y estudiar en San Marcos fue una super experiencia, a mí me abrió muchas puertas. Hice ahí también la maestría Ujú. y San Marcos tiene una maestría muy buena en biología molecular. Entonces, ya que me especialicé en genética, en celular, dije, bueno, hacer biología molecular. Y durante esos años, ¿no?, fue la evolución o la biología evolutiva, la rama de la biología que más me atrajo. Me parece Ujú. una rama genial, fenomenal, que puede, no sé si explicar, pero por lo menos proponer muchas hipótesis en muchas de las ramas de la ciencia y nos da una visión global, que es eso Ujú. algo que me gusta mucho, ¿no? Ver patrones súper, súper amplios y tratar de explicar las preguntas básicas, ¿no? Desde qué es la Ah, vida hasta qué es un virus y no sé, pues, por qué, cómo los reptiles evolucionan, por qué tenemos aves, por qué tenemos orejas donde están nuestras orejas, claro. Los no que te sé, conocemos, N preguntas. los que te conocemos y hemos visto exposiciones tuyas, sabemos de esa pasión, hemos sido testigos de esa pasión al momento de mostrar tus resultados y explicarnos un poco la evolución, ¿eh? Y esto porque desde el año 2016 que nos conocimos en el encuentro científico de peruanos en Europa, francamente quedó marcada tu presentación en muchos porque esa pasión en un estudiante, en alguien, bueno, ya en un doctor que trataba de hacerse camino en la academia era impresionante. Tú terminaste en San Marcos y dijiste, sigo hacia adelante en la academia y me voy a Alemania. Más o menos así. Uh, Como siempre, ¿no? La vida en la academia es bastante más complicada. Yo acabé San Marcos y tuve la suerte de acabar entre los tres primeros puestos de la facultad, Uh-huh. ¿no? Y en ese tiempo, no sé si ahora, se podía dar una pequeña, un waiver, una entrada a la maestría. Uh-huh. Entonces, agarré esa oportunidad y a mí me favoreció mucho hacer la maestría ahí. O sea, ser estudiante te abre muchas puertas y te permite salir y viajar al mundo, que es lo que hice yo cuando estaba haciendo la maestría. Fui a Brasil a entrenarme en cómo se estudia la genética de las aves y luego fui a Holanda a estudiar cómo la separación de los continentes afecta a las especies de caracoles. Ah, caracho. Entonces, me dio muchas herramientas, ¿sabes? Para Uh, poder luego dar el siguiente paso, que es hacer el doctorado. eh, Mientras eh, tanto, dime. no, es muy importante hacer investigación previa para poder hacer el doctorado después, para poder ganar una beca, ser elegido. A los estudiantes les Yo creo que recomendaría. sí, porque muchos de los estudiantes de ciencias son súper buenos Uh-huh. académicamente, manejan mucho conocimiento, pero es necesario ir al campo, practicar, ir al laboratorio, aprender cosas, conocer gente, ir a Claro. congresos. ¿Sí? Uh-huh. Esto te abre las puertas que no te vas a abrir si te quedas desde casa en ese momento. Ahora es un poco más fácil. Uh-huh. Yo recuerdo que contacté a mi asesor de Holanda por Facebook, imagínate, en ese Ah, tiempo. caracho. No, pero Y muy de bien. ahí comenzamos a mandarnos emails y me dijo, pues hay plata por acá, vente 3 meses y haz algo. Y de eso salió un artículo. Y a Ah, partir de ese perfecto. artículo es, es el que me sirvió para empezar a postular al doctorado. Yo he postulado a muchos doctorados, entonces algunos me decían, puede ser, otros me decían, no hay plata.
hasta que encontré la oportunidad en Alemania, Ujú. que era en un grupo que quería a alguien que sepa de caracoles, que sepa de evolución, que sepa de genética. Y tú tenías el Ya, trabajo previo, y tú tenías el trabajo previo más o menos en la rama, exacto. entonces Ujú. encajabas perfecto. Ah, excelente. Sí, eso es importante sobre todo cuando uno va a hacer un doctorado que es de pura investigación, ¿no? Porque ya no necesitas a alguien que aprenda cursos, necesitas a alguien que haga una tesis, que haga un Ujú. trabajo. Y básicamente te piden que publiques, ¿no? Que entres al juego y si te pones a estudiar un poco, pues vas a perder un poco de tiempo. Mejor tener gente que ya tenga la preparación. Ese es en Yo, el caso de Alemania, ¿no? Donde en los Francia, doctorados duran 3, 4 años, poco más. yo te comento un poco, en Francia es parecido, aquí se estila hacer unas prácticas de maestría, el segundo año de maestría, y una vez que estás en estas prácticas en un laboratorio, si postulas a la beca del Ministerio de Economía de acá, perdón, de Educación aquí en Francia, o alguna beca industrial para el mismo tema en el que estás, tu laboratorio, al tener ya alguien formado, alguien que está trabajando en el tema, te apoya y tienes alta probabilidad de ganar la beca si es que tienes un perfil interesante, ¿no? Entonces siempre buscan a alguien ya un poco formado, que tenga la experiencia para ganarle el tiempo. Aquí en Francia el doctorado dura 3 años, pero se puede ampliar hasta 4 en caso pues algún problema con las máquinas, con las muestras. Y ahí llegaste a Alemania, empezaste en Alemania, el año 2016 terminaste, y ahora estás en Sí, Perú, 2017. 2017. Sí, Y ahora estás sí, en Perú, Cayetano. sí. Ah, el último año de doctorado, o el último año y medio, ¿sí? Tuve la suerte de ganar una de las becas de Concitec. Estas Ah, famosas becas para hacer doctorados en el extranjero, ¿no? Y a mí me sirvió para básicamente acabar la tesis, que se me uh-huh. estaba acabando el proyecto. Como siempre sabes, en academia Sí, pasan sí, sí, N cosas y sí. me estaba quedando sin plata para mí, para estar en Alemania. Entonces pude ganar la beca, no a la primera, sino a la segunda vez que postulé. Estaba Uh-huh. ya así, casi con los últimos euros. Y una de las cláusulas que decía ese contrato era que no tenía que volver. Y dije, bueno, vamos a por ello. Tomé la decisión de volver a Lima y eso ha sido en 2017, mitad de 2017. Y de ahí ha sido una vorágine de un montón de cosas, ¿no? Readaptarse al medio, que te conozcan de nuevo, que te empieces a adecuar a cómo la gente trabaja aquí, ¿sí? Claro. Y en muchas de las ocasiones pues hay choques, ¿no? Porque uno viene de otro tipo de ambiente en el Del cual medio. la gente se habla de frente, te dicen Uh-huh. lo que te gusta, te dicen lo que no te gusta, no hay problemas con las críticas, se aceptan muy bien, ciencia, las ideas van cambiando, y hay que saber decir, me equivoqué, hay que aceptar eso. Y, y bueno, entonces buscando oportunidades he encontrado, sobre todo aquí en Perú, hay oportunidades de clases, ¿no? Pero yo estaba buscando una oportunidad de hacer investigación de nuevo, y eso me tomó un rato. Claro. Y recién desde el 2019 he podido como reactivar nuevamente mis investigaciones, ¿no? Y gané una pequeña estancia para ir a Londres. Y estuve ahí unos 3 meses estudiando esponjas marinas de la Antártida. Entonces justo estamos escribiendo un artículo sobre ello, espero que a final de año salga y es como que mi reentrada al mundo de la investigación, ¿no? Ah, Y genial. ahora en Cayetano, desde hace unos pocos días, unas pocas semanas, soy parte de un grupo que es el Laboratorio de Biogeociencias, que es un grupo que está formado por gente que también está haciendo postdoctorandos, Mm. investigación, y es un grupo bastante fuerte, gente que es súper top, y siento que es un buen lugar donde me voy a cobijar para sentirme nuevamente en el mundo académico y empezar a producir. No, Estos días estamos, de la pandemia me ha servido bastante también para ordenar algunos proyectos que había dejado y hacer análisis y escribir mucho. estamos seguros que te va a ir muy bien y además te deseamos todos los éxitos en ese nuevo grupo y ya cuando estemos en Lima pues pasearemos por tu laboratorio. Quisiera Sí, comentar con a las personas, mascarillas. por supuesto, saludándonos con el codo. Bueno, quiero volver a comentarle a las personas que nos siguen que estamos con el doctor Pedro Romero, está en Lima, yo estoy en París,
y desde la plataforma de científicos.p queremos conversar hoy día acerca de pseudociencias, de los fake news, del origen de este virus que dicen que fue realizado, creado en un laboratorio en China. Eso es para los que recién se conectan. ¿Cómo está la pseudociencia en el Perú, Pedro? Nosotros venimos hace muchísimo tiempo, desde científicos.p, tratando de no darle ni regalarle un centímetro a la pseudociencia. Esa lista de pseudoterapias, pseudociencias, no creencias, porque a veces las creencias son personales, pero a estas personas que tratan de lucrar un poco con conocimiento que no existe. ¿Cómo ves la situación allá? Bueno, la pseudociencia está a tope, está súper, súper alta. Hay muchas noticias falsas y yo he visto que una de las maneras en las cuales se distribuyen súper rápido no es por la tele, es por el WhatsApp. Sí, es lo que todo el Y mundo me ha comentado. pero es un lugar donde nosotros los científicos todavía no llegamos. O ¿No? sea, yo no veo cadenas de gente compartiendo ah, cosas anti-pseudociencia, pero Ujú. sí mucha pseudociencia. Hay gente que se graba y se pone un traje de médico y empieza a decirte, toma esto, usa esto. Claro, Y hay un estudio que indica que uno puede crear una noticia falsa, ponerla en redes. WhatsApp, como tú bien dices, es ahora donde se envían estas cadenas, era lo que antes era el email, una cadena en un email a todos tus contactos, ahora es por el WhatsApp. ¿Y quién no ha recibido un cuadrito con el pH de limón, del cúrese con el coronavirus, totalmente falso y es totalmente cierto? Hay que tener en cuenta, y esto es un estudio realizado, que la sorpresa y la novedad de una noticia capta más la atención que la respuesta y la confirmación o sencillamente el decir que es falsa. Tú te llama más la atención y tu cerebro guarda esta noticia de, por ejemplo, el coronavirus se cura con haciendo gárgaras de limón y sal y agua tibia. Eso se te va a quedar, pero no se te va a quedar que eso es mentira, que no se va a proteger y que el virus no va a morir. Eso ya pasa a segundo plano. Y eso es muy peligroso, ¿no? sí, se hace viral. Así como el virus se hace viral, las noticias falsas se hacen Claro. virales y la gente comparte. No sé, porque quizás también sienten cierta seguridad o cierta, decir, bueno, estoy pasando la noticia a otra persona y quizás Soy, la esté ayudando, ¿no? y doy la primicia, ¿no? Entonces, eso Ah, es cierto importante, lo transmito. Y cuando yo preguntaba por qué me lo han pasado sin confirmar, alguien que no es científico me dice, bueno, porque me llegó de una persona que es en quien yo confío. O sea, sí, es todo un pase de la información sin verificar. Y bueno, yo siempre digo, ellos no tienen la culpa porque no tienen una formación científica, pero deberíamos por lo menos comenzar a plantearnos ciertas preguntas. Este pensamiento crítico que hace que tú plantees preguntas a las personas que te quieren mostrar una verdad. Yo te digo que esto es cierto, pero yo te pregunto por qué. Y saco todas las preguntas necesarias, ¿no? ¿y qué tan preparados estamos nosotros para el pensamiento crítico? Y no hablo solo de Perú, ¿no? O sea, porque nos vemos, sí, tercer mundo y esto, pero lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa Por en cualquier supuesto. lado, ¿no? Por supuesto. Enfrentar la verdad es, es a veces duro, Sí. es a veces se trata de esconder la verdad, ¿no? Y uno, como científico, por lo menos nosotros, ¿no? A mí me han formado en buscar la verdad. Ujú. Quizás no la encuentren, pero hay que buscarla y hay que mirarla desde todos los puntos, hay que tener un pensamiento crítico sobre lo que uno recibe, ¿no? Y eso a Pues, veces se ve como pinchaglobos, como por muy supuesto. crítico, Sí, sí. como no te está subiendo en la ola. Ujú. Y bueno, pues uno a veces no puede subirse en la ola, tiene que decir calma, cautela, precaución, veamos esto dos veces. Eso es algo que yo no me gané un problema hace algún tiempo con una periodista porque en la televisión salió vacuna contra el COVID en 2 meses. O ya hay vacuna. Laboratorio en China, laboratorio en Francia, bla, 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 bla. Y cuando la encaramos, porque pusimos la foto de la pantalla diciendo esto no es verdad, porque recién están comenzando los ensayos clínicos y una vacuna demora por lo menos 18 meses en poderse probar y estar seguros de que funciona, no entendió, lo tomó muy mal y nos indicó que ella estaba transmitiendo lo que una página web china había colocado, ¿no? La traducción, porque obviamente no hablan chino, ¿no? La traducción de alguien que había comentado esto y ya se hizo viral. Entonces todo el mundo contento.
aparte juegan con las emociones de las personas porque dicen ya va a haber una vacuna, cuando en realidad la ciencia pues se toma su tiempo para tratar de no fallar, ¿no? La ciencia no es que no falle siempre, pero trata de minimizar los riesgos para poder algo y en este caso con la Mm. salud. Y en este momento en el que todo el mundo está buscando respuestas, va hacia los científicos, porque se supone que los científicos tienen la verdad, ¿no? Y se dan cuenta que pues la ciencia no, no, no tiene todas las respuestas en este momento, Claro. ¿sí? La Hay muchas ciencia, contradicciones de lo que sabíamos hace unos 3 4 meses con lo de ahora, y es ujú, porque estamos aprendiendo, es una enfermedad, o sea, parecida a algunas anteriores, pero es nueva. Entonces, los datos que tenemos tienen que ser nuevamente analizados, claro. procesados y nuestras hipótesis cambiar. Y eso es lo chévere de la ciencia, que con nueva data tus hipótesis cambian y probablemente mejoras tus explicaciones. Y a veces Pero, tienes que saber decir no sé, ¿no? O sea, también por uno no supuesto, puede conocer absolutamente todo, ¿no? Si tú me preguntas, no sé, de física de partículas, te diré, pues, no sé, me quedaré escuchándote, porque un científico no tiene que saber todo. Puede ser muy, muy bueno en un punto del universo del conocimiento, pero para eso necesitas colaboraciones, necesitas exacto. conocer a tu comunidad. Hay mucha gente ahora en Perú desarrollando varias cosas, ¿no? Varios Ujú, puntos desde varios frentes. Y eso está muy bien. Y yo sí, considero, por ejemplo, a Twitter, que quizás nosotros usamos bastante, ¿no? ujú. No sé qué tanto llega realmente a todos, porque La verdad es que no lo sé, yo creo que no mucho porque, y eso se ve en las elecciones. Hicieron estadísticas de cuántas personas en el Perú usaban Twitter, cuántas usaban Facebook, cuántas usaban Instagram, WhatsApp es la mayoría. Y no, pues él es una comunidad pequeña en Twitter, pero de alguna forma los científicos tienen que llegar a más personas. Sabemos que los científicos comunicamos de muchas maneras. Yo recuerdo que lo conversamos en su momento. Nosotros viajamos a congresos, como tú lo has hecho durante la maestría y el doctorado, y sigues viajando a congresos a mostrar tus trabajos. Es una forma de comunicar, pero para la comunidad científica en general. También hacemos cursos en la universidad. Tú creo que también vas a ser profesor en la universidad. Entonces tú transmites ese conocimiento a los estudiantes. Escribimos artículos y los mandamos a publicar y la comunidad científica nos destruye generalmente para poder tener un artículo al final bueno y que sume al conocimiento. Y son formas de comunicar pues, que tenemos, pero la más importante, que es hacia la sociedad, que es ese aterrizar el conocimiento y estar detrás de las noticias que no son verdad para decirles esto es falso, esto viene así, estamos con una falencia muy grande en el mundo, ¿eh? No solamente acá. Es por eso que en España hay pseudociencia hasta por decir basta. En Francia, no te puedo negar, aquí la homeopatía se vende en las farmacias y recién en el año 2020 se va a dejar de devolver el dinero que se invierte en la compra de homeopatía, que sabemos que es solamente efecto placebo, porque no hay ningún estudio que pruebe que tiene algún efecto mayor al placebo. Entonces, los científicos tenemos que estar ahí hincando y no darle un centímetro, sí, como siempre decimos. pero tenemos que hacerlo, ¿sabes? Porque, Sí, o sea, cuando uno le pregunta a alguien, ¿quiénes son los científicos del Perú? Pues empieza nombre uno que ya conoces, nombre dos que ya conoces, nombre tres que ya conoces, y el y resto, el mundo queda pequeñito, ¿no? Y por eso yo considero súper geniales esas iniciativas de contarle a la gente que hay mucha gente por ahí claro. haciendo ciencia, ciencia de verdad, y que nos puede contar diferentes historias, diferentes resultados, ¿sí? Sí, De es diferentes campos. importante, Esto es es importante. importante que las personas conozcan que sí hay científicos. Yo he escuchado millones de veces diciendo, no, esto no se puede hacer en Perú, no, la universidad no puede hacerlo, no sé qué. Y Sí, conocimiento hay, ¿no? Como decía ayer Pilar Macetti, manos con cerebro. por supuesto. Pues aquí hay manos con cerebro. Esperemos que estas iniciativas sigan y sumen, que es lo que necesitamos en este momento, sumar a todos, a toda la comunidad científica, esté donde estén, para poder sacar adelante esta situación actual de la ciencia en el Perú, ¿no? Tú ya sabes, estás ahí, eres parte de ella. Los que todavía no hemos podido volver por falta de oportunidades, estamos tratando de colaborar de alguna forma, porque no es cuestión tampoco de desentenderse, sino de ver cómo colaborar para que en algún momento podamos volver. Y eso muchos lo tenemos claro, y es por eso que estas iniciativas, como tenerte hoy día aquí y conversar y que nos cuente la experiencia, es muy Uh valiosa. -huh. Vamos a ir al grano ahora acerca del supuesto virus. ¿Cómo nace la idea del virus modificado genéticamente por Estados Unidos, por China, por el doctor Anthony Choi? No sabemos, pero ¿cómo crees? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Sí, la historia es súper chévere, ¿no?
primero para ponernos en el plano, existen infinidad de publicaciones científicas, ¿sí? Uno escribe un paper y lo manda a una revista y lo publica. Y más o menos después de la revisión por pares, ¿no? Que son, se supone, gente experta, parecida a lo que sabe lo que tú estás haciendo y que te puede decir, no, esto está mal y eso está mal. ¿Sí? Pasar ese callejón oscuro, tu artículo sale publicado y chévere. Pero ocurre que ahora hay muchos repositorios, ¿no? Lugares donde uno puede colocar básicamente lo que quiera, ¿sí? Ujú. Y por supuesto son súper buenos, porque si yo tengo una idea muy buena, la escribo, la pongo ahí, voy a tener un DOI, ¿no? El famoso Ujú. DOI, un identificador, para Ujú. decir, mira, esta fue mi idea primero. Tomó en publicarse mucho tiempo, pero aquí está que yo lo hice primero. ¿Sí? Para eso más o menos sirve. Y para poder compartir ciencia mucho más rápido, porque ¿cuánto demora que nos publiquen un paper? A veces 2, 3, 6 meses, un Exacto, año, exacto. 2 años. De la ¿Sí? revista, claro, claro, claro. Entonces, estos repositorios son de preprints, ¿no? De Ujú. artículos que no han sido publicados y que muchas veces no han pasado por una revisión a pares. Eso quiere ¿Ok? decir que es tu idea, tu escrito, tus resultados enviados a este repositorio, pero sin la revisión de la comunidad científica, de los expertos, quienes son los que al final Exacto. avalan. Ok, Exacto. Igual tú puedes bajar el paper y sí, revisarlo, ¿no? Y hacer un post diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, lo cual estaría muy bien si los claro. autores lo saben y pueden modificarlo casi en tiempo real. Y Ujú. eso pasa, hay muchos repositorios, el más famoso para biología se llama Biorship, parecido al Arship de los físicos o de los matemáticos, hay un Mothership de los médicos, y la gente ahora con el coronavirus ha empezado a escribir como loca y han puesto millones de diferentes artículos. Por supuesto que los repositorios se están poniendo ahí arriba. Esto no ha pasado por la revisión por pares, por si acaso, ¿sí? Pero parece que algunos se olvidan de la parte de arriba y mucha gente está compartiendo los preprints como si ya fueran artículos publicados y por supuesto que muchos de ellos nos dicen pues super historias, ¿no? Nos están contando los avances, muchos de ellos van a ser publicados, lo cual es súper chévere, pero otros como este famoso preprint nos dicen cosas medio extrañas, ¿no? Este artículo, no lo voy a llamar artículo, lo voy a llamar, no sé, manuscrito, ¿sí? Fue subido, me parece, entre febrero y marzo por un grupo de India. Y lo que decía era que ellos habían encontrado que en la secuencia del virus, porque el virus es un... Recuerda que el virus es malas noticias envueltas en proteínas, ¿no? Esas Ujú. malas noticias es ácido nucleico. Ese ácido nucleico se puede estudiar y se puede secuenciar. Podemos conocer cuál es la composición de De cada cada una uno. de esas partes. Entonces, ellos utilizaron algunas de esas secuencias, ¿no? De los genomas y se dieron cuenta que había unas partecitas muy pequeñas que ah, parece que se parecían al HIV. Ujú. Entonces, terminan diciendo en el paper, esto no puede ser fortuito, ¿sí? Aquí hay Esto es alguien ha metido la mano. sorprendente y no puede ser fortuito, no puede ser al azar. Ujú. Y por supuesto, salió en las redes, salió en las noticias, todo el mundo diciendo, oh, han inventado este nuevo virus, no sé, los gringos o los chinos. Lo más grave, publicación científica indica que Claro, los chinos, y al momento de decir resultado científico, que en realidad era un manuscrito en un repositorio que no había sido revisado por la comunidad, ya la prensa lo tomaba como algo que tenía el aval de la ciencia. claro. Y entonces alguien te va a decir, científicos dicen, ¿no? Científicos dicen, claro. La ciencia dice, ha sido publicado. Sí. No, pues. O sea, lo bueno de los preprints es que mucha gente de la comunidad científica miró al toque el artículo y básicamente lo hicieron leña, ¿ok? Ujú. Lo destruyeron. Y es muy fácil destruir artículos porque tenemos el conocimiento para hacerlos, ¿no? O Ujú. sea, para eso la gente estudia finalmente, Claro. para, para buscar la verdad y para no dejarse engañar. Por ¿Sí? algo son Entonces especialistas. No, claro, por algo son ocurre que estas secuencias que se parecían al HIV, ¿sí? Pues, algunas sí se parecen, pero a un genoma del HIV, uno o dos, pero se parecen mucho más a genomas de coronavirus.
Ah, y se parecen mucho más a genomas de las células donde el coronavirus ataca. Entonces, no sé si tienes la idea clara de ¿cómo es el cómo es el virus? ciclo de un virus, ¿sí? Ujú, El virus necesita copiarse dentro de la célula y puede quizás agarrar un pedacito del genoma de la célula, un pedacito, ujú, unas secuencias muy pequeñas y ya tenerlo. ¿Sí? ujú. Entonces, por eso se va a parecer mucho a la célula del hospedero. Y listo, entonces tenemos una explicación mucho más elegante y mucho más sencilla de por qué algunos virus pueden tener estas secuencias. ¿Sí? En condiciones iguales, la explicación más simple generalmente es la más probable, ¿no? Y en este caso Ujú. esta era, que hay una alta probabilidad de que en realidad sea simplemente un virus que viene de naturalmente evolucionado, Sí. mutado, ¿cuál es la palabra para indicarlo? Bueno, Es la un virus, mutación es el cambio, ¿no? La claro, evolución es el cambio que se hereda ok. una vez, otra vez, otra vez. Y, y, y bueno, entonces fue muy fácil decir, bueno, este estudio está usando todo mal, está usando todo al revés. Y si lo hacemos de nuevo, porque eso es importante en la ciencia, replicarlo, nos vamos a dar Ujú. cuenta que los resultados que nos están contando, pues no son los que muestran. Entonces, cuando uno hace el experimento dos veces y no le sale lo mismo, empieza a sospechar Por que hay supuesto, algo que no está bien. Entonces, eso es lo que se han hecho. Se han publicado varios artículos diciendo, pues, ¿no? Este que no. coronavirus se parece mucho al coronavirus de los murciélagos, ¿no? De los Ujú. bats. Ajá. Entonces, esa es como la primera idea de dónde podría venir el origen del virus. Claro, porque Ocurre, la hipótesis sí, es dime. que parte viene de un mercado, de haber consumido un animal tal vez en contacto con un murciélago y que por allí, ese es lo más probable. Ah, como todo surgió en Wuhan y debería estar asociado al mercado es la primera hipótesis que tenemos, ¿no? Pero parece también que muchos de los primeros enfermos no están asociados ni siquiera al mercado. Ah, Entonces, lo que sabemos es que es una región cercana, debe haber sido zoonótica, o sea, debe haber estado asociada quizás a murciélagos porque es a lo que más se parece el virus, ¿sí? ujú, Nosotros, por ejemplo, los humanos nos parecemos mucho entre nosotros y nos parecemos mucho con nuestros hermanos, que son los simios, ¿ok? ujú. Entonces podemos decir, como nos parecemos mucho, la explicación más sencilla es que Es que tenemos venía por un ahí. mismo ancestro común, Ah, ¿sí? ok, Tenemos un mismo abuelo, ¿ok? claro. Entonces, lo mismo pasa con el nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus que ataca humanos se parece un poco bastante, ¿sí? Al virus de los murciélagos, al coronavirus de los murciélagos. Entonces la idea es, si se parecen mucho, probablemente tengan un mismo ancestro común, ¿ok? Ujú. Así Ya, empieza, dime. no, no, y esto lamentablemente ha traído la mala información, tal vez el desconocimiento de biología o de cómo se transmite, de que en el norte del Perú comiencen a perseguir a los murciélagos para aniquilarlos, pensando que se van a transmitir del coronavirus directamente. No sé si leíste Sí, esa o sea, noticia. uh, ese es un problema con toda la fauna que nosotros llamamos silvestre, ¿no? Porque estamos Ujú. en las grandes ciudades y no nos encontramos un murciélago caminando. No, no, no. Pero, ¿qué pasa en lugares donde la población sí tiene mucho más contacto con fauna que es de tipo silvestre, ¿no? Entonces, ¿pueden haber estos saltos? Sí, ha pasado, ¿sí? Uno de los primos del coronavirus es este MERS, El que es MERS. como un, Mm. ¿sí? Y se sabe que pasa de Al ser humano. dromedarios a humanos, ¿sí? Te tiene que Entonces, morder, te tiene que morder, creo que te lo come. les escupe ahí, ¡pa! Y te cae por ahí y ya, Qué chiste. te da el síndrome. Y es alucinante, ¿no? Entonces, algo que quería decir también, porque está todo este rollo de los murciélagos, ¿no? Pero tenemos otro bicho que es un Pokémon, ¿no? Un animal muy, muy bonito que se llama pangolin, ¿sí? Que si queremos darnos una idea, se parece un poco a un armadillo. No son lo mismo, Ujú. ¿sí? Pero va por ahí, pangolin. Y el genoma del virus, como te decía, se parece mucho al del murciélago, pero hay una parte, que es la parte que usa el virus para unirse a los receptores de las células de los humanos, que es mucho más parecida al del pangolín. Ah, mira. O sea que por ¿Sí? allí podría ser también, se abre la Entonces, posibilidad. de que alguien vino y agarró y hizo un experimento. Ocurre que los virus tienen un fenómeno muy interesante que se llama recombinar. Básicamente, ¿cómo es?
se cortan y se pegan, ¿no? Sí. Diferentes lugares. Entonces, ¿podría haber sido un fenómeno de recombinación? Sí, sí. Esa es una de las hipótesis. Y la otra es una hipótesis mucho más divertida para mí, es que estos cambios que han ocurrido en el caso de la proteína del virus que infecta al pangolín y el virus que infecta al humano, sean un ejemplo muy claro de evolución paralela. ¿Sí? Mm, La naturaleza no tiene infinitas formas de realizar sus procesos. Algunos procesos se van a repetir, ¿sí? Y estos procesos que son mucho más eficientes son seleccionados, ¿sí? Y ahí viene este término importante en evolución, que es la selección natural, ¿sí? No es un ser creador como la luz de arriba que tengo que que nos lleva, sino que simplemente la naturaleza provoca adaptaciones y estas adaptaciones son pues seleccionadas y pueden ocurrir que a veces algunas adaptaciones se parezcan entre organismos diferentes. claro. Algo súper curioso de uno de estos artículos es que muchos de los biólogos que son estructurales, ¿no? Tienen ya la secuencia de las proteínas y pueden ver cuál es la mejor manera en la que el virus se una a las proteínas de las células humanas. Ujú. Y ellos han encontrado muchas maneras mejores de la que existe en la naturaleza, Ah, solo utilizando cálculos, ¿sí? Entonces, hay muchas respuestas que son súper buenas, pero el virus no las usa. Usa una respuesta que es más o menos eficiente. es lo Y que te con iba, eso, es lo que te iba a preguntar. dime, Entonces no lo usa, pero podría ser mucho más eficiente y no la usa. ajá, o sea, si hubiéramos diseñado el virus nosotros, tendríamos 100 formas diferentes de hacerlo mejor. Ok, ok. Pero el Entonces, virus, ¿sí? no Eligió, lo eligió otra por... ¿sí? Por azar. Ahí está. ¿Sí? Es el azar. El azar hace que las mutaciones aparezcan y que éstas sean seleccionadas porque son eficientes Ujú. y listo. Y adiós, adiós nosotros. ¿Sí? Entonces, podríamos ya concluir que la hipótesis de la creación del virus en el laboratorio está por debajo de muchas otras que tienen mayor probabilidad. Hay muchas otras hipótesis mucho más probables, mucho más sencillas para explicar cómo el virus se originó. Lo que aún no sabemos es si se originó en los animales y pasó a nosotros, Claro. o era un virus que ya había pasado a nosotros y aquí dentro de nosotros mismos, dentro de los humanos, ¿sí? Ocurrieron algunos cambios que lo hizo mucho más potente, digamos, ¿no? Patogénico. ¿Sí? Ah, perfecto. Todavía no sabemos eso y está bien no saber. ¿Sí? Pero, Estamos abiertos a un montón de respuestas todavía. la ciencia está tratando de encontrar una vacuna, está tratando de encontrar un tratamiento, está tratando de producir equipos para que no nos pase, para poder llegar a un hospital y que exista la forma de salvarnos si tenemos neumonía. Estamos contra el tiempo. ¿Tú crees que una vacuna se pueda obtener en el corto plazo? En algún lugar del mundo, Bueno, son más hay, de hay laboratorios. varios estudios, ¿no? Hay varios estudios. Y creo que no soy la persona más indicada para responder eso, ¿no? Tenemos que preguntarle a los inmunólogos, a los virólogos, desde lo que vemos ahora es que hay muchas iniciativas diferentes, ¿no? He escuchado la de Oxford, por ejemplo, Claro. y muchos de los estudios están saltando el paso de probarlos en otros organismos. Se están probando de frente en humanos. Ah, directamente, por Sí, estar contra el tiempo. directamente. Eso es Claro, lo que me, porque eso es lo que me sí, sí, comentaba y un sí. biólogo Ahora, si tú empiezas a hacer tu vacuna y la pruebas en unas levaduras, no sé, en unas células cualquiera, tienes que esperar ese procedimiento in vitro, luego el procedimiento en otros organismos y luego recién en humanos, bueno, pues en 6 meses no sale. por supuesto. Pero si tú tienes, si tienen la capacidad de probar de frente en humanos, bueno, veamos, no Con- vamos a tener resultados mucho más rápidos. no, por Pero supuesto. siempre hay que tener mucho cuidado con los resultados que salgan, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de la hidroxicloroquina. De Me Francia, parece que los primeros Didier estudios Raoult, por no supuesto. tenían grupo control. Imagínate, ese Mm. estudio era tan válido como el de las galletas contra la anemia. Ah, Sin grupo caracho. control, no tienes manera de comparar si tus resultados son realmente buenos o son por azar, ¿Tú puedes nuevamente el creer? azar. ¿Tú puedes creer que aquí, hasta el día de hoy, cada semana sale el doctor Raoult a dar las curvas y ver cómo su tratamiento funciona en ciertos casos, pero es exactamente en casos donde el efecto placebo puede haber jugado o donde simplemente el sistema inmunológico te puede haber curado,
entonces el gobierno está tomándolo, pero solamente para personas graves, no para personas ¿Viste lo que pasó en Brasil? Que que... a la gente que le estaban dando se empezaron a morir. Y eso es penoso, ¿no? O sea, este medicamento sirve para curar, sí, otras enfermedades. Y hay Ujú. mucha gente que se está A quedando sin el medicamento solo porque se han puesto a comprar esto y acitromicina. Por ejemplo, la acitromicina es un antibiótico súper barato. Aquí en Ujú, Perú se puede comprar en la farmacia, tú vas y compras un blister. claro. Entonces yo no he salido a comprar a la farmacia en estos días, pero ¿cómo estarán los stocks de ese medicamento? Solo porque alguien dijo por ahí, esto, esto cura, ¿no? Entonces, Me dime. gusta ver si en España están suministrando estos dos medicamentos, porque era la hidroxicloroquina más acitromicina. Por ahí lo leí, pero es complicado saberlo, porque como las noticias van y vuelan, y generalmente son estudios, y si uno no es biólogo, uno no es farmacéutico, uno tiene que entrar a buscar la información, y es francamente complicado. Y es una lucha continua para poder sacar información que es de verdad correcta. Es complicado. Aquí Sí, y también tenemos... eso creo que Robert nos escribió, ¿no? O sea, eso quizás hace ver que los científicos no tienen las respuestas, ¿no? que estamos a veces buscando la luz en la oscuridad. Ojalá Pero así encontremos, funcionamos. ojalá Así encontremos funcionamos. Tenemos. una vez una luz tenue, pero algún camino, ¿no? Para poder continuar. Vamos a ver, acá creo que hay algunas... la citromicina cuesta 13 soles, según Ahora, la de marca, Omar. ¿no? Y ya no hay la Sí, genérica, nos dicen, ¿ves? O sea, cuesta 3,50. súper barato y ahora ya, el mercado, ¿no? Las leyes del Ujú. mercado, la mano invisible ahí atacándonos como siempre. Algo que yo el día de hoy yo he visto dos publicaciones en Facebook, una en alguno de los grupos, en varios grupos, ¿ah? Eso sobre este premio Nobel, Luc Montagnier, quien está a favor quien plantea la hipótesis del virus hecho en el laboratorio chino. Esta persona, pues, es un antivacunas, está a favor de la homeopatía, en su momento dijo que el VIH se curaba solo, pero es un premio Nobel. Pero no Claro. porque sea un premio Nobel en su momento, actualmente, y el discurso que tenga, sin pruebas no se le puede creer. Entonces hay que tener Nosotros mucho... también tenemos el caso de un premio Nobel que en su momento puede decir buenas cosas y ahora también. También no... Bueno, Sí. Pero este es bueno. un punto importante, Nahuel, porque ya, Luc Montagnier dice, ¿sí? Uh-huh, Pedro Romero dice, uh-huh. Nahuel Monteblanco dice. Al final solo somos nombres, ¿no? Sí, Principio de autoridad puede ser, pero en estos momentos creerle a alguien solo porque dice, no, hay que ir a buscar, hay exacto, que buscar la literatura, hay que exacto, entenderla. Y si no la entendemos, pues necesitamos ese puente, ¿no? El puente entre los científicos y la sociedad, los exacto. divulgadores. Necesitamos gente que realmente nos resuma algunas cosas y nos diga, bueno, estos son lo que tenemos ahora. No estamos seguros, por si acaso. Uh-huh. Algo Y así. eso va de la mano con la educación, ¿no? Siempre hemos estado empujando bueno, yo creo que esto viene desde el inicio del Perú, ¿no? De tener una educación, pues, de calidad para poder recibir noticias, tener conceptos básicos para poder reaccionar de alguna forma, porque como bien comentábamos al inicio de esta charla, el pensamiento crítico es complicado, el cerebro tiende siempre a creer en lo más fácil, pero no en buscar, pues, y analizar una explicación un poco más complicada, o tiende a decir sí a aquello que refuerza lo que uno cree. Entonces, contra eso hay que tener un pensamiento crítico y la educación es fundamental, ¿no? Si la sociedad no está educada y nosotros los científicos dejamos de acumular conocimientos y damos un poco de divulgación, sería genial para poder colaborar en ese sentido, ¿no? Lo otro es que los conceptos de la ciencia, muchos van cambiando, ¿no? Entonces, Mm, si Luc Montagnier era una celebridad en los 80 y en los 90, bueno, ahora ¿qué está haciendo? ¿Qué está leyendo? ¿Está retirado? ¿Está...? sí, yo lo escuché en la televisión hace una semana y está haciendo simulaciones en su casa, Uh-huh. porque él ya está retirado de la comunidad científica francesa por precisamente estos escándalos que hubieron hace algunos años, ¿no? Pero todavía tiene pantalla en la televisión para poder plantear teorías conspiranoicas, entre comillas, y poner a todos en vilo, ¿no? En este momento, no, yo no sé si sea importante, tal vez sí, y me equivoque. Si el virus ha sido creado en Estados Unidos o en China o ha sido creado en Argentina, lo importante ahorita es qué estamos haciendo con tantos enfermos y en los hospitales. Y esto va no porque
debe ser importante, estoy seguro. Pero a las personas que están en los medios y que se supone que tienen que transmitir la información correcta, yo les pediría por favor que se informen mejor, que traten de contactar a científicos o personas que divulguen la ciencia, que tengan un poco más de conocimiento para estar seguros de lo que están diciendo y no causar pánico con noticias como esta, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí científicos P podría ser como una lista de los científicos, pues, de la gente que sí está contribuyendo o que puede tener una opinión un poco más crítica. Sí. Nosotros conocemos a mucha gente que sí está metiéndole punche, dándole todo y probablemente ayudando para que podamos superar esta situación, ¿no? Te cuento un poco, científicos.p está ya desde hace unas semanas, tiene ya una base de datos para poder comparten, nos contactan mucho de medios y tratamos de contactar a los científicos que conocemos que tienen conocimiento de los temas, porque es algo que es necesario. No podemos negarnos el buscar a estas personas que saben de ciertos temas, por ejemplo, de pruebas serológicas, moleculares, y poder transmitir la información, el contacto a los medios. Eso lo hacemos y es muy importante. Creo que hay otra pregunta. Es importante. Es importante porque, por ejemplo, en el caso de las pruebas serológicas y moleculares, además de las experiencias académicas y científicas, ya tenemos toda la onda política, ¿no? Como dijo Huerta, hacer salud es hacer política. Entonces va a haber gente que tiene su lobby, que quiere hacer sus cosas y que quiere agua para su molino, y que te va a decir, no, esto está mal, y los otros van a decir, no, esto está mal. Lo cual en ciencia es chévere, los debates, pero luego cuando hay que tomar decisiones, ahí pues... Yo, sí. O sea... Estoy contento de que hayan estos primeros acercamientos ya del gobierno con varios científicos, a ver si les escuchan, ¿no? Porque creo que Eduardo decía, ¿no? Yo soy uno de 16 y de estos, hasta que algo llegue el ministro... No, es el momento para posicionar la ciencia donde nunca antes ha estado, ¿no? Que es a un nivel ya de consejo, toda la sociedad se está dando cuenta pues de lo importante que es la ciencia y de lo mal gestionada que ha estado, no digo gestionada, un poco abandonada en una lista de prioridades, pues la ciencia nunca ha estado muy bien parada, ¿no? Tenemos muchísimos problemas sí, por encima se cree que es cosa del primer mundo, ¿no? O sea, sí. Ya. Ellos pueden hacer la ciencia y nosotros la compramos, pero tenemos mucha gente que ha vuelto y que tiene el expertise, la experiencia y puede formar nueva gente, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? ¿Sí? Hola Fondesit, plata, ¿no? Si no, todo esto queda en palabras y así como hay financiamientos para proyectos de salud, que son lo importante ahora, necesitamos financiamiento para todo lo que queramos. Por supuesto no todos ganamos, pero es necesario que se invierta mucho más educación, ciencia. Sí, claro. Sí, nos va a salvar la vida alguna vez, no sabemos cuándo, pero probablemente en algún momento nos salve la vida. Esta situación... No es un gasto. No, claro que no. Sí. Este momento histórico, esta pandemia... Y revolucionario. Nos ha desvestido totalmente y nos ha dicho, ok, ustedes como sociedad peruana tienen problemas en salud, miren su sistema de salud cómo estaba, ¿no? No importa cuánto dinero tengas, acá lo que importa es tu servicio de salud, te vas a tener que atender acá. Y si es bueno o malo, lo van a ver reflejado ahora. Ahora, el trabajo, usted como gobierno, ¿tenía cuántos informales? ¿Pagan impuestos ellos? ¿No pagan impuestos? ¿Usted puede hacerle un depósito a cada uno de ellos para poderlos ayudar? No. Ok, tiene un problema usted muy grave en lo que es la cuestión laboral. En la cuestión de ciencia, usted puede producir una mascarilla, puede producir una prueba. Es más, si usted tiene para hacer los estudios, después va a poder industrializar esas pruebas, va a poder hacer... Ese es el otro punto, ¿ah? Porque o sea, muchos de los estudios se van a quedar así, en poquito. ¿Cómo llevar eso? Y para hacerlo mayor necesitamos pues que los científicos trabajen con la industria. Claro. Ahí la industria también, señores, a tocar puertas y pedir plata, porque bacán, mi idea funciona, pero ¿cómo la hago grande? ¿No? Ya. Sí, es el momento. Sirve. Ojalá, y para eso la comunidad científica tiene que estar pues unida, cohesionada, por lo menos en algunos puntos y pilares básicos, ¿no? Porque todos somos distintos, todos tenemos formaciones distintas y estamos en una posición distinta. Entonces, partiendo de algo en común, tenemos que estar unidos para poder apuntar a la mejora del CTI del Perú. Y este momento, esperemos no se vuelva a repetir nunca, pero que sea el momento para que posicionar la ciencia en políticas de Estado. No vienen las elecciones y hay que estar ahí apoyando y haciéndonos notar, ¿no? En este momento todo el mundo quiere una vacuna, todos quieren un tratamiento
todos quieren maquinaria y equipos sofisticados, como tienen Alemania, Francia, ¿verdad? Ok, hay que invertir. Entonces, eso pasa por, como dices tú, partiendo de la Y educación. quiero que recordemos que antes de la pandemia ya estábamos viviendo en una crisis global que nos afecta a todos. Es la crisis climática. ¿Sí? Y esa crisis también podemos salvarnos de ella con ciencia. Pero ha Pero sido de ¿dónde verdad. está la inversión de ciencia, la Habrá, inversión en ciencia aquí, ¿no? Entonces, estamos llenos de espadas de Damocles que están encima de nosotros. se- Nuestro único escudo es la ciencia, es la que nos puede dar respuestas para adaptarnos mejor al ambiente. aquí yo tengo ahorita el tiempo, ya estamos casi hablando una hora y se va a cortar el Chévere. video en unos 5 minutos. Yo te quiero hacer una lista he hecho una lista de las pseudoterapias y las pseudociencias que actualmente lucran en el Perú con la salud, aprovechando la salud de las personas y que no tienen ningún fundamento científico, al menos no lo he encontrado como, sabes, no, esto funciona, esto no funciona, y en muchos casos el Estado da dinero para que tú sigas una terapia alternativa o complementaria, alternativa no, porque tendrías que dejar la tradicional, y eso te puede llevar de verdad a problemas muy graves, porque si la alternativa no tiene fundamento científico, puedes empeorar. Entonces, mira, hay el biomagnetismo, por ejemplo, la puesta de imanes y que tu pierna se alarga, y si tu pierna se alarga, volteamos el imán, entonces la pierna se regresa a su posición, entonces estamos curando el riñón, aunque no lo creas. Después tenemos la homeopatía, efecto placebo, que es Las las pirámides. pirámides donde ponemos agua y a las personas dentro de estas pirámides hechas en laboratorio, y los neutrinos llegan, dan vueltas, entran a las personas y las curan. Esto es en el norte, en la Pedro Ruiz Gallo. También tenemos tomar el agua con cloro, MMS, tenemos el agua El alcalina, magnesol. El el magnesio, magnesol. el magnesol. Bueno, en realidad la bioenergética, Reiki, flores para los perros, y así una lista enorme. Hay que tener mucho cuidado a todas las personas que nos están escuchando. Estas terapias nos gustaría y sería genial poder conversar de cada una de ellas más adelante. El tiempo nos ha quedado cortísimo y estoy hablando rapidísimo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Este video va a quedar grabado en redes. Vamos a colocar en la descripción de los videos, siempre quise hacer esto, aquí abajo, la carpeta con todos los papers que nos has enviado, para que las Sí, personas eso, puedan entrar. que hay información científica, artículos publicados, incluso el preprint que es fake news. Ajá, Tómenlo siempre con pinzas, pero ahí tienen información real, ¿no? La de verdad. Y espero que puedan revisarla. También hay una página muy bonita de cómo los científicos están siguiendo al virus en tiempo real, porque analizando genomas podemos saber de dónde viene y a dónde va, ¿sí? Cómo está perfecto. cambiando, dónde está cambiando. Así que nada, que estos recursos estén para todos. Excelente, Y ya saben, me pueden seguir en Twitter, @kipup. excelente. Listo, Pedro. Ujú. Yo te dejo, yo voy a cerrar y despedirme de todos. Muchísimas gracias y conversamos más adelante. Ok, chao. Listo. Chao, chao. Listo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión de conversación con el doctor Pedro Romero. Muy interesante. Y bueno, esperemos tener una nueva conversación más adelante porque nos ha quedado muy corto el tiempo. Yo me despido de ustedes, Nahuel Monteblanco, desde París. Me pueden seguir también en redes sociales, en Twitter como nmonteblanco, y a científicos.pe, siempre @científicospe en las 3 redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Tenemos también una página web, científicos.pe, www.científicos.pe, y como bien indicaba Pedro, es momento de que la comunidad científica se una para poder afrontar esta situación, y pensando más adelante en que tenemos que mejorar la CTI en nuestro país. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo me despido, espero que les haya gustado y bueno, hasta la próxima.